vamos a comenzar. Voy a apagar la música que tengo aquí para dar inicio, porque el tiempo corre y tenemos poco tiempo, ¿verdad? Como son 45 minutos. Hasta las 9:45 ya pasaron 6 minutos, ¿verdad? Y vamos a orar, ¿verdad? A pedir que nos pongamos de pie, luego leemos las escrituras. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre, y también por los que vienen en camino, Padre. Te doy las gracias, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, Padre, y me humillo ante ti, Señor, delante de mis hermanos, Padre Santo. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas tomando el control. Gracias, Señor, que no sea yo, Señor, sino tú, Señor, hablando, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias a Dios. Bueno, vamos a leer el mismo pasaje que leímos la vez pasada, porque ese es el pasaje principal de esta lección, ¿verdad? Que estamos dando, ¿verdad? Que es la lección número 9. Se llama tener las cualidades para ser llamado, ¿verdad? Ese es el nombre de la lección número 9. Amén. Y bueno, vamos a leer Primera de Samuel 3:10. Nuevamente, amén. Gloria al Señor. Y yo me voy a poner de pie nuevamente por reverencia a la palabra. Disculpen, ¿verdad? Que me paré, senté y otra vez nos paramos, amén. 3:10. Bueno, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Esa es palabra del Señor, ¿verdad? Esta es la palabra poderosa del Señor. Una vez escuché a un hermano, a un doctor de teología, no sé si han escuchado de Darío Salas, que él dice que, ¿verdad? Que quien dijo esto, Samuel, quien le hizo el llamado, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque en muchos, o sea, él se refiere por esta razón, dice que cuando Jesús hizo llamados, cuando él estuvo en esta tierra, así llamaba también: Marta, Marta, Lázaro, Lázaro, ¿verdad? O sea, ese mismo patrón, ¿verdad? Por eso él decía eso, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pues no es algo que probablemente se pueda comprobar al 100%, ¿verdad? Pero él dijo eso por esa razón, ¿no? Pero Samuel, ¿verdad? Sabemos que fue el Señor quien lo llamó, ¿verdad? Sin lugar a dudas, ¿verdad? Y yo pues grabo aquí las enseñanzas, ahora con las dos cosas estas. Bienvenido, hermano. No sé si Dios le bendiga. Le voy a pedir, hermano Darío, si puede otra vez de nuevo escribir las listas de los hermanos. Gracias. Y desde que lo hacía yo con la clase, con la hermana Didia, esa costumbre de hacer la lista, ¿verdad? Yo sé que ahora realmente nadie nos dice háganlo, ¿verdad? Pero simplemente es una costumbre, ¿verdad? Amén. Y estábamos la semana pasada corriendo, ¿verdad? A todo lo que podíamos en la clase. Y el hermano Darío nos dijo acerca de, ¿verdad?, los puntos, ¿verdad?, que a tocar. Y nos quedamos en varios, creo, ¿verdad? Y me gustaría retocarlos rápido, lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Para avanzar de esta clase, ¿verdad? En esta clase. ¿Verdad? Ya habíamos visto el que es ser santo y creo que estábamos pasando al ser sensible, ¿verdad? Lo voy a leer y ahí pues tratamos de sacar lo que podamos, amén. Dice: ser sensible, ¿verdad? Ese es uno de los puntos. También se puede ver que Samuel era un joven sensible a la voz de Dios. El pasaje menciona que Dios lo llamó varias ocasiones por su nombre. En las primeras ocasiones, Samuel, al oír
Su nombre corría hacia Elí, el sumo sacerdote. Elí se dio cuenta que Dios estaba llamando al jovencito. Ante esta situación, Elí le instruyó para cuando Dios llamara nuevamente a Samuel, éste pudiera responder correctamente a la voz de Dios. Respondiendo, habla. De hecho, recuerdo que esto ya lo habíamos mirado. Porque tu siervo oye. De igual, eso está el versículo 9, ¿verdad? Anterior al que leímos. De igual forma, usted como creyente debe estar atento a lo que Dios está hablando a su vida y estar dispuesto a responder. Para ello, usted debe estar atento a ser sensible y obediente a la voz de Dios. Dios hace llamados, ¿verdad? Específicos. Dios nos hace llamados, como por un ejemplo. Mi hermano Ricardo es un pastor, Dios lo llamó al pastorado, ¿verdad? Mi hermano Darío es líder de los varones, ¿verdad? Dios lo llamó específicamente a ellos, a esas cosas, ¿verdad? Y así Dios puede llamarnos específicamente, ¿verdad? Aunque hay llamados generales, sabemos, ¿verdad? Todos somos llamados a servir a Dios de una manera o de otra, ¿verdad? Pero hay llamados específicos. El Señor llamó a mi hermano a ser pastor, ¿verdad? Y pues gloria a Dios, ¿verdad? El hermano pues ha respondido y es pastor, ¿verdad? Y sirve como pastor, ¿verdad? Y hay muchos pastores aquí, ¿verdad? Sabemos que él no es el único, ¿verdad? Hay muchos hermanos y hermanas también, ¿verdad? Que pastorean, ¿verdad? Y son llamados, ¿verdad? Que el Señor hace, ¿verdad? Y pues el principal asunto, ¿verdad? Es que nosotros, ¿verdad? Si nosotros creemos que nos hemos sido llamados a algo específico, si no lo hemos visto aún, ¿verdad? Lo que habla esto, lo que trata es que estemos atentos, que seamos sensibles y obedientes. Cuando escuchemos la voz del Señor, Dios se revela de muchas formas, ¿verdad? Este libro dice más adelante que verdad, Dios no lo podemos meter en un molde, decir, Dios no va a hablar así, Dios va a hablar como Él quiere hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él, ¿verdad? Pues yo, la manera personalmente yo mirarlo es que Él tiene la capacidad y sobrepasa la capacidad de sorprendernos a nosotros. Nosotros somos solamente criaturas, ¿verdad? En el momento que nosotros a veces menos lo podemos esperar, podemos escuchar la voz de Dios. Yo principalmente no me gusta, ¿verdad?, alardear ni nada, pero sí a mí Dios me ha hablado muchas veces de diferentes formas, ¿verdad? Hay una muy especial que de hecho me gusta cuando Dios te susurra algo al oído, que por decir tenía uno una petición a Dios por tiempo y de repente escuchas la respuesta en tu oído, Dios te la susurra. Eso es algo muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. Y hay muchas otras, ¿verdad? Como pueden ser visiones, voz audible, en lenguas traducidas, ¿verdad? Hay muchas maneras, ¿verdad? La misma Biblia, ¿verdad? Dios puede usar la palabra escrita para hablarnos. Amén. ¿Verdad? ¿Verdad? Uno puede ser que tenga alguna pregunta, alguna cosa, ¿verdad?, que uno no, ¿verdad? No solamente para el llamado, pero si vamos a la Biblia y vemos la respuesta, ¿verdad?, pues nos vamos a regocijar. ¿Por qué? Porque ahí está la respuesta, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad?, nos llama, ¿verdad? Pero el principal asunto es que estemos listos, que nos estemos santificando, ¿verdad? Porque si no vivimos una vida agradable a Dios, ¿verdad?, si no vivimos en santidad, como la palabra del Señor lo demanda, que es una palabra que ¿verdad?, tiene peso, ¿verdad? Porque vivir en santidad, ser santos, como dice el Señor, no es fácil, ¿verdad? Porque sabemos que cualquier cosa pequeña, mínima, que para nosotros creemos que es mínima, nos puede estar desviando, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos los oídos, los ojos, que son ventanas que si los usamos mal, pueden ser usados por el enemigo para él introducirse a nuestras vidas, ¿verdad? Viendo lo que no es correcto. Son ventanas al espíritu, solo hay gente que no puede saberlo, entonces nada más yo sé a lo que te referís, pero pueden haber personas que no saben a lo que te referís. Sí, sí, claro. Sí, ampliándolo, ¿verdad? El espíritu y la palabra de Dios lo dice. Sí, o sea, exactamente, pero o sea, son ventanas, ¿verdad? Todos nuestros sentidos, todos, ¿verdad?, como es los ojos, los oídos, la boca, ¿verdad?, y tantas cosas, ¿verdad?, que se pueden usar de diferentes maneras, pero que el enemigo de la misma manera lo sabe, como dices tú bien,
a veces nosotros podríamos ignorarlo, pero el enemigo no lo ignora. Y él puede introducirse a nosotros sin nosotros saberlo, ¿verdad? Entonces, por eso sí es necesario que nosotros tengamos, ¿verdad?, ese conocimiento, ¿verdad? Para muchos, a veces, muchas cosas que nos suceden podrían pensar que son una bendición. A veces, nada puede estar más lejos de la verdad. A veces son trampas del enemigo que nosotros ni siquiera nos imaginamos que son trampas, ¿verdad? ¿Verdad? Uno no puede mirar todo, uno no puede escuchar todo, chismes, ¿verdad? Me refiero, cosas que, ¿verdad? No puede estar poniéndole el oído a todo, ni puede estar mirando todo, uno tiene que ser reservado, ¿verdad? Para Dios, ¿verdad? Ese es el punto principal. Voy a pasar al próximo punto, 3, dice el ser servicial. Lo voy a leer y de ahí le sacamos lo que podamos también, de la misma manera. Al decir Samuel, habla porque tu siervo oye. Estaba aceptando servir al Señor sin importar lo que Dios le pidiera que hiciera. Eso, ¿verdad?, está tremendo. A veces Dios nos va a pedir cosas que nos son duras, nos son difíciles de aceptar, pero que debemos de saber que si obedecemos, vamos a ser bendecidos, ¿verdad? Principalmente eso. Sabía que lo suyo era servir y estaba dispuesto a hacerlo, porque Samuel estaba dispuesto a servir. Perdón, eso es una pregunta. ¿Por qué Samuel estaba dispuesto a servir a Dios? Porque había entendido que Dios lo había llamado con un propósito, perdón. En ese propósito estaba a servir a Dios. Estoy leyendo este libro, pero yo lo escribo en mi libreta para captar lo más posible, ¿verdad? Es simplemente retener un poquito más. Porque en ese propósito estaba a servir a Dios y en ese servicio que Samuel llevó a cabo, Dios lo usó grandemente de varias maneras. Una de ellas es que él le fue dado el privilegio de ungir a los dos primeros reyes de Israel. Deberíamos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a servir a Dios sin importar lo que Él me mande? Amén. A hacer. Si podemos comprender que Dios nos llama para servirle, Él nos usará de manera poderosa. Aquí tengo dos pasajes anotados, José 24:15 y Mateo 28 al 32. Vamos a primero a ver José 24:15. Ese es el famoso pasaje que dice: mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? Yo los puse ahí, ¿verdad? Porque se trata de servir al Señor, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos al Señor, ¿verdad? Y eso nos compete como varones, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Decir, mi casa y yo serviremos al Señor, ¿verdad? ¿Qué es Josué 24:15? A ver, está atrás de Jueces. Josué 24:15, perdonen hermanos, pero ahorita lo encuentro. Ayer durante el día estuvimos en el templo, en el Bibliatón, leyendo las Sagradas Escrituras. Amén. Leímos todo el libro de Génesis para los que no supieron o no. Josué 24:15 le doy lectura. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué les estaba poniendo al pueblo de Israel varias opciones, a los pueblos del otro lado del río o a los de aquí, ¿verdad? Pero yo y mi casa a Jehová, ustedes eligen, ¿verdad? O sea, le estaba diciendo, y ciertamente es así, uno personalmente elige qué va a hacer con su vida, ¿verdad? Nadie puede tomar esa decisión por mí, ni por nadie, ¿verdad? Es individual. O nos salvamos, o decidimos salvarnos, o decidimos perdernos, ¿verdad? De vivir una vida en desorden. Eso es todo lo que toma para que uno se pierda, ¿verdad? De la misma manera quiero leer Mateo 21.
28 al 32, son creo como 4 versículos. Zacarías, Malaquías, es 21, 28 al 32. Dice, pero ¿qué os parece? De esto hablé la vez pasada un poco. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondió él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Pues aquí la retórica que usa nuestro Señor Jesucristo es tremenda, ¿verdad? Nos hace pensar, ¿verdad? Nos hace reflexionar, ¿verdad? Muchas veces uno puede decir, sí, sí, Señor, sí, yo estoy ahí, y a veces ni siquiera nos movemos, ¿verdad? Y o sea, es la palabra del Señor a cada uno de nosotros, ¿verdad? Señalándonos nuestro, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Pecado. Nuestro estado, nuestro pecado, amén. Y pues es para que reflexionemos, ¿verdad? Que servir a Dios no es nomás decirlo, ¿verdad? Sino que verdaderamente hay que hacerlo, hay que cumplir con el Señor, ¿verdad? Con el Señor, pero obviamente estamos entre hermanos, ¿verdad? Estamos en el pueblo de Dios, tenemos que funcionar como hermanos, como pueblo del Señor, ¿verdad? Tenemos que funcionar correctamente, ¿verdad? Yo sé que hay muchos ejemplos, hay demasiados, ¿verdad? Me gusta el pastor, uno que puso el pastor José Pagán en una ocasión, que él dijo, ¿verdad? Que había unos bistecs, ¿no? Que uno de carne muy fina que cayó al estómago y dijo, no, pues yo no quiero ser energía, yo no quiero que me convierta en energía. Entonces lo tuvieron que vomitar, lo tuvieron que echar para afuera. Y muchas veces eso puede suceder, ¿verdad? Si uno no funciona, o sea, uno mismo se va haciendo hacia, retirando de los hermanos. O sea, desafortunadamente, a mí me gusta mucho hablar de Salmo 133, ¿verdad? Cuando le hablamos a alguna persona afuera del Señor, ¿verdad? Salmo 133 para mí es un punto principal para poderle decir a una persona acerca de la importancia ¿cómo se dice?, de congregarnos, ¿verdad? Que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No me lo sé todo, ¿verdad? Porque ahí pone el ejemplo del monte Hermón, del sacerdote Aarón, no me sé esa parte bien, pero al final sabemos que dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿verdad? Y pues son puntos importantes, ¿verdad? Son puntos muy importantes, ¿verdad? Que tenemos que tocarlos y verlos, ¿verdad? Estar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? No es, ¿cómo se puede decir? No es suficiente estar juntos. Hay que estar en armonía, ¿verdad? Porque podemos estar juntos peleados, ¿verdad? Eso es una posibilidad. Pero también podemos estar juntos en armonía, gozándonos, ¿verdad? Ayudándonos unos a los otros, ¿verdad? Hay que estar juntos y en armonía, ¿verdad? En el nombre del Señor, como dijo él, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? O sea, todos los puntos, todo tiene que concordar, ¿verdad? Una de las reglas de la interpretación de la Biblia, ¿verdad? Si usted estudia hermenéutica, usted no puede tomar un solo versículo y decir, esto es ya así, no, tiene que caber en toda la Biblia. Si no cabe en toda la Biblia, no es real, o sea, no es verdadero. O sea, no puedo yo sacar una idea y tratarla de hacer a mi modo, es lo que le trato de decir, ¿verdad? En otras palabras, no hay contradicciones. No tiene que haberlas, no tiene que haberlas. O sea, todos podemos hablar bonito, todos, pero si no está de acuerdo a las Sagradas Escrituras, o sea, lo siento mucho, ¿verdad? Hay mucha gente y que Dios los bendiga, ¿verdad? Que a veces hablan muchas cosas inspiracionales, muy bonitas, pero no hablan de Dios nada. O sea, Dios no está ahí, en otras palabras. Entonces,
Estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Bueno, voy a seguir al próximo porque se pasa el tiempo. Amén. Nada más para recordarles que a las 9:35 para y tenemos 10 minutos Sí, está bien. para exponer cada quien su punto de vista. Samuel fue un jovencito que estuvo dispuesto a responder al llamado que Dios le estaba haciendo, sin importar el sacrificio que tuviera que hacer. Vemos lo que él tuvo que caminar por horas e incluso por días para cumplir con lo que Dios le estaba pidiendo. Sabemos que en aquel tiempo, ¿verdad? Pues había burros, camellos, no había carros, no había aviones, ¿verdad? O sea, se refiere a eso. Él tuvo que sacrificarse bastante. Podemos ver que por esos sacrificios que que hizo, Dios la recompensó grandemente todo el tiempo, ¿verdad? No algunas veces. En este tiempo, en nuestra sociedad se enfatiza mucho el placer. A quien se muestre sacrificial se le tilda de loco. O sea, que diga, prefiero sacrificarme, ¿verdad? Pueden decir, está loco, pueden decir, está fuera de sí. Pero sabemos que a Dios le agrada que uno se sacrifique por agradarlo a Él. ¿Por qué? Porque nos va a costar, no es fácil, sabemos. Dice, loco, fanático o tonto, ¿verdad? La gente puede decir todas esas cosas, ¿verdad? Pero sabemos que no tienen el conocimiento de Dios. No cabe duda que el cristianismo se contracultura, o sea, por eso es que cuando Dios nos llama debemos estar dispuestos a sacrificar muchas cosas, por ejemplo, familia, casa, dinero, tiempo. Cristo habló de esto. El que ama más estas cosas que a mí no es digno de mí. Amén. Claramente lo habló nuestro Señor. Aunque todo esto es importante, si estamos dispuestos a dejarlo todo para servir a Dios, veremos cómo Él nos recompensará grandemente. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por servir a Dios? Es pregunta, amén. Me voy a poner como ejemplo, yo tengo 4 hermanos aquí en Las Vegas, haga de cuenta que no los tuviera, ¿por qué? Porque ellos están en su mundo y yo en el mío, amén, sirviéndole al Señor. Ser sincero, sinceridad, cualidad de una persona de vivir la vida con motivación pura y sin engaño, amén. Esta nos puede costar, pero de igual manera es mandada por nuestro Dios. Está asociada con palabras o ideas con verdad, autenticidad, piedad y prédica sincera del Evangelio. Diccionario bíblico ilustrado Coleman dice, ¿verdad? Hoy en día podemos encontrar que podemos pocas personas hablan con la verdad, con motivación pura. Samuel fue un jovencito que en todo tiempo habló con la verdad. Por eso cuando la gente escucha a Samuel creía en lo que él decía. Se dice que en la antigüedad se vendían jarros de barra. Es el tema que usted estaba tocando, ¿verdad? Que no estaban bien hechos y les untaban cera para aparentar. Pero cuando los ponían al sol o al fuego se derretía, ¿verdad? Entonces la gente empezó a decir, lo quiero sincera. Y dice aquí en el libro que se cree que de ahí viene la palabra sincero, ¿verdad? Ser sincero, ¿verdad? Ser honesto, más que nada, ¿verdad? La palabra más correcta bíblica es ser honesto, ¿verdad? Que seamos honestos, como dice el pastor José Pagán, de una pieza, que no tengamos 2 lados, uno solo, ¿verdad? De uno solo. Sí, a veces en los trabajos tienden a querernos hacer, ¿verdad? A mentir, a decir cosas a la mitad y cosas por el estilo para avanzar, ¿verdad? Entre comillas. Pero sabemos que a Dios no le agrada eso, ¿verdad? Samuel fue un jovencito, a ver, hasta dónde creía que en lo que él decía, la gente cuando lo escuchaba creía en lo que él decía. Se dice que en la antigüedad se vendían jarros, bueno, allí ya había leído, ya expliqué esa parte de eso, me voy a adelantar más. Dice, llegó el momento que al comprar un jarro de barro, la gente decía, quiero un jarro de barro, pero sin cera. Algunos opinan que ese es el origen de esa palabra, aunque vivimos en una sociedad que tiende a mentir y a engañar. Uno como hijo de Dios debe hablar con toda honestidad para que de esa forma puedas tener credibilidad ante las personas. A Dios le agrada que seamos honestos, sinceros. La palabra, allí dice sinceros, pero yo le puse honestos aquí porque se me hace que es más específico, ¿verdad? Honestos.
¿verdad? Sin mentirnos, si mentimos, lo único que conseguimos es que las personas no crean en nosotros. Por eso la importancia de que seamos honestos, primero con nosotros mismos y luego con los demás, para que de esa manera crean en el llamamiento que Dios nos ha dado. Amén. Muy importante, ¿no? O sea, uno tiene que ser de una pieza, ¿verdad? Como le decía, en los trabajos, ¿verdad? La tendencia es que el patrón nos exige que no seamos honestos a veces, ¿verdad? ¿Para qué? Para producir más, para que los inspectores no se den cuenta de ciertas cosas, por ejemplo, agarrar materiales ajenos, cosas por el estilo, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo que me sucedió hoy en la mañana. Llamé a un restaurante en la mañana, oiga, ya me gusta el menudo, ¿verdad? Le dije, ya está el menudo, en 15 minutos. Entonces en 15 minutos fui y llegué, ya está el menudo. En 15 minutos le dije, oiga, pues hablé y me dijeron que en 15 minutos y ahora... Y se enojó el muchacho, ¿no? Y entonces pues simplemente nada más me fui, ¿verdad? Y le dije, pues ni modo. Pero, ¿verdad? O sea, es un ejemplo. Por teléfono me dijo una cosa o sea, se supone que pasó el tiempo, ¿verdad? Y era lo mismo, le dije. Dijo, no, pues no, ¿verdad? Pero... por eso pongo el ejemplo de los trabajos, ¿verdad? En los trabajos a veces sucede, ¿verdad? Sucede. Los patrones por avanzar, por ganar más, nos quieren usar de una manera incorrecta, ¿verdad? Que hay que moverse, pero hay que hacer cosas por debajo del agua para avanzar, ¿verdad? Y nos compete como cristianos, como hijos de Dios, mucho más en las cosas de Dios, ¿verdad? Tenemos que ser sin mentira, sinceros, ¿verdad? Y de la misma manera en el trabajo, donde quiera. Amén. Voy a leer la aplicación. ¿Cuánto tiempo nos queda? Como 2 minutos. Ya, si quiere, deje la aplicación para darle nosotros el término aquí ahorita entre todos. Amén. Ya tenemos poco tiempo y a veces el tiempo no alcanza. No alcanza. Queremos aprovechar y yo sé que cada uno quiere decir algo, por eso necesitamos darle un par de minutos a cada uno. No sé quién quiera comentar algo para comenzar. Alguien que levante su mano. Amén. En cuanto al servicio del Señor y entendiendo acerca del llamamiento, aunque esta porción bíblica que estamos leyendo ahorita está en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios trasciende, siempre trasciende, porque la palabra de Dios no tiene caducidad. Este es el mundo, inició, y cuando termina el mundo todavía la palabra sigue, porque dice, el mundo pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces la palabra de Dios siempre nos va a edificar. Y para entender esto, acerca del propósito y del llamamiento del Señor, podemos ir a Romanos 8, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es única y exclusivamente para los que conforme a su propósito, como diría mi hermano, conforme a su propósito han sido llamados. Si prestamos atención en Samuel, miramos a Dios mismo, que dice Samuel, no una sola vez, 2 veces, y en varias ocasiones, Samuel, Samuel. Lo que sucede es que muchas veces Dios trata con nosotros, por eso le digo que la palabra de Dios trasciende, porque en nuestra época y en lo que estamos viviendo ahorita nosotros, nos está afectando. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y nos enseña de cómo es que Dios llama a su pueblo. Y nos enseña para que nosotros, porque en una congregación Dios puede tratar con cualquiera de las ovejas y comenzar a tratar con él para llamarlo a un ministerio específico. Mas sin embargo, nosotros vemos que Dios empieza a revelar y se empieza a manifestar y empezamos a ver cosas aquí y allá y nosotros no sabemos porque pues somos ovejas muchas veces. Entonces necesitamos la ayuda del pastor. Pastor, mire, me está sucediendo esto. Tuve esta experiencia, tuve este sueño, esto me aconteció, el Señor se me reveló. Entonces es lo que vemos en Samuel, que se acercó a Elí. Muchas veces nosotros no sabemos identificar la voz de Dios cuando Él nos está llamando. Entonces aprendemos que hay que acercarnos al pastor.
Entonces el pastor te va a decir, cuando te vuelva a decir, di heme aquí. Pero eso no solamente lo hizo no solamente le repitió Dios. Vemos cómo es que este Dios, que es Jesucristo, a Samuel le dijo, Samuel, Samuel. Y vemos que en el camino, en una ruta a Damasco, iba un Saulo que también se le apareció y le dijo 2 veces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces lo llamó con un propósito. Ese es el llamado del Señor. Ahora miramos a un Isaías en el capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces él está viendo una visión. Solamente lo único que yo quiero que ustedes entiendan, que cuando Dios les va a llamar, el cielo se les va a abrir. Ustedes van a tener esa capacidad de entender a Dios, y si no, búsquenlo con su pastor. Dice, y por encima de él había serafines, con 6 cubrían sus rostros, con 6 cubrían sus pies, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y cada uno decía, Santo, Santo es el Señor. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron por la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y voló a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y lo puso sobre mi boca y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces dice, entonces oí una voz que decía, una vez limpio, entonces oí una voz que decía, no estaba hablando con Isaías, Dios estaba hablando consigo mismo, porque él dijo en singular, ¿a quién enviaré? Singular. Y volvió a decir otra expresión, ¿y quién irá por nosotros? Primera de Juan capítulo 5 versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Está hablando Dios consigo mismo. Entonces se metió Isaías en la conversación. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces entabló una conversación Dios con Isaías, y ¿qué le dice el Señor? Anda, iría a este pueblo. Ahora, lo que nos enseña esto es que se va a hacer lo que Dios dice que hagamos. Muchas veces, aunque nosotros no queramos, dice, mi palabra va a hacer todo lo que yo quiera y no va a volver a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada. Y lo vemos un ejemplo claro en Jonás, capítulo 1, versículo 2 del libro de Jonás. Levántate, ahí está el llamado, y ve a Nínive, ahí está la comisión. Pero en el camino de Jonás no quiso, pero dijo, Señor, se va a hacer lo que yo quiero, no lo que tú quieres. Y lo llevó en una ballena, llegó vomitado, pero llegó. Ese es el llamado. Ese es el llamado. Entonces, en el proceso hubo una tremenda tempestad, y hay camino escabroso también. Ahora, cuando Dios te llama, te va a decir, ven y haz esto, no te va a decir el proceso. Si usted se da cuenta, a María no le dijo lo que le dijo a Daniel. Dijo, tu hijo va a ser un rey, él va a traer salvación, pero no le dijo que le iba a atravesar, que iba a morir en una cruz. Entonces, hay un proceso. Si nos dice el Señor muchas veces el proceso, a lo mejor no nos animamos. Pero hay que obedecer a Dios, al Dios al cual yo sirvo, dijeron los 3 hombres hebreos. Entonces hay que aprender a identificar a Dios, mantenernos firmes, y quiero que ustedes sepan y entiendan que cada uno de nosotros estamos en un proceso divino. Hay que esperar en Dios y hay que mantenernos firmes cualquiera sea nuestra circunstancia. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Hablando del tema es de servir, ¿verdad? Y yo no creo que puedo añadir nada a lo que han dicho, todo está correcto, pero sí nos movemos con
el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me está poniendo en la mente los escritos, la palabra de Dios, de qué decir, y es de que todo está bien en el deseo de servir y todo está bien en el deseo de ser correcto y luchar contra no pecar, ¿verdad? No olvidemos que es con el Espíritu Santo que tenemos la victoria con el pecado. Así es. ¿Verdad? Y segundo, de que las cosas que Dios nos las da de acuerdo a su voluntad, a su gusto. Él dice, Él reparte los dones a su gusto. ¿Ya? Pero tenemos en el cuerpo el ojo diciendo, el oído, yo no soy del cuerpo porque no oigo, yo no soy del cuerpo porque no veo, ¿verdad? Cosas así. Y dice, Dios, no sos del cuerpo por eso, ¿verdad? Es ridículo. Todos somos del mismo espíritu y todos tenemos un participe, ¿verdad? De que hacer llamado por Dios, ¿verdad? Y todos somos por el mismo Espíritu Santo, somos un cuerpo. Entonces no juzguemos al otro, porque es raro. Por ejemplo, si tenemos a Juan, ¿verdad? El Bautista, para que sepamos quién es, y tenemos el templo, ¿verdad? Los padres en el templo, ¿cómo le llaman? Los sacerdotes en el templo, ¿verdad? Que hacen todos los ritos. En esa transición, a donde el templo todavía era, ¿verdad? Que tenían que hacer los sacrificios y todo eso, ellos viendo a Juan hubieran dicho, ese hombre está loco, ese no es de Dios, y lo entendemos por qué lo dirían, pero era todo escrito y era la transición de Dios, Él era la voz, ¿verdad? En el desierto, entonces estaba haciendo el camino para Jesús. Entonces no juzguemos a nuestros hermanos, solo Dios sabe el corazón del hombre y a qué llamó Dios a ese hombre. Esta es la última clase y esta concluye hoy, ya tenemos 2 minutos para terminar. Y hay algo que me llama la atención, que dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? O sea, preguntaba a Elí. Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Dice el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. El pastor Ricardo mencionó la otra vez algo muy importante, el conocimiento de Dios. Nosotros debemos de aprender a conocer a Dios. ¿Sí? Pueden haber muchos que pueden decir, yo conozco a Dios, pero sinceramente quizás están lejos de conocer a Dios. ¿Sí? O sea, esto es muy importante. Amén. Por eso Jeremías dice aquí en el capítulo 9, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, dice, se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, dice, mas alábese en esto, el que se hubiera de alabar en entenderme, dice el Señor, ¿sí? Y conocerme, que yo soy Jehová. El conocimiento de Dios es muy importante en nuestras vidas, ¿sí? Y no quiero alargarme mucho, porque hay mucho que hablar, yo sé que muchos queremos hablar, pero ¿cómo aplicamos nosotros esta preciosa palabra a nuestras vidas? ¿Sí? Ese es el punto principal. ¿Me permite? ¿Cómo? Así rapidito. Mire, la otra vez yo les dije que cómo se había perdido el arca de Jehová, ¿verdad? Y que lo que había sido fue la tarea de Samuel. Ahora yo les digo, la gente, ¿qué opina de nosotros? Porque un criado de Saúl, en el capítulo de Samuel de 16 me parece, un criado reconoció a David como el hijo de Isaí, que era poderoso en valentía, que era cantante, que tocaba la arpa precisamente. Por medio del Espíritu Santo, el demonio se iba de Saúl. Ahora, ¿qué es lo que les quiero decir? Porque al final de ese capítulo dice, y Jehová estaba con él.
Eso es lo que hay que preocuparnos, está Dios con nosotros. Amén. Lo más Que Dios los importante. bendiga. Como lo que dice César, mencionó algo muy importante, el Salmo 133. Oh, cuán grande y cuán hermoso es habitar todos los hermanos juntos en armonía. Esto no es superficial, esto es serio, como dice el pastor. Esta coinonía es seria y este compromiso es serio. Ahora, la pregunta es, y lléveselo en la mente y aplíqueselo a usted mismo. ¿Cómo aplico yo esto a mi vida? ¿Cómo me las estoy aplicando? ¿Cómo estoy aplicando estas enseñanzas a mí mismo? Están, como dice Jeremías, rompiendo mi corazón, como la palabra, así que quiebra la roca. La palabra está haciendo efecto en mi corazón. Eso es lo importante, ¿eh? ¿Sí, brother? Amén. Yo sé que soy el que más hablé, pero quería hablar acerca un poco de dos personajes de la Biblia así rapidito. Uno es Saúl y otro Judas, ¿no? Esos personajes decidieron no hacer la voluntad de Dios y se perdieron, mis hermanos. O sea, Dios los quitó. Sino, ¿por qué? Porque no quisieron cumplir con su llamado al Señor. Amén. Se extraviaron. Es muy importante. Yo también quiero agregar. Adelante, hermano, yo eso era todo ya. Con la palabra, el tema es servir, ¿no? Y ya, todos, bueno, ven el pensamiento. En el servir hay dos cosas. El hermano hablaba de la palabra, lo que es sincero y un buen testimonio, honesto. En la palabra honesto viene donde la otra persona te mira a ti. Sí, dice, este es honesto. Pero sincero es donde tú mismo te miras a ti mismo y te valoras. ¿Qué calidad Ahí eres está la tú? aplicación. ¿Cómo me aplica a mí esta palabra? O sea, es una pregunta. Yo cuando estoy enseñándole a un principiante en el Evangelio, a un nuevecito, yo le hago un test. ¿Sí? Y le empiezo a hacer preguntas. Y se lo pongo por escrito para que él las conteste. Así se puede comenzar a evangelizar a alguien, ¿sí? Haciéndole un test. O alguien que ya aceptó a Cristo y ya tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Hagámosle un test. Que se evalúe él mismo como hijo de Dios, ¿sí? O sea, y esto es para que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos. Estoy haciendo la voluntad de Dios. O sea, comenzando por mi casa. Me estoy aplicando esta palabra. Comenzando por mi casa, porque ahí comenzamos a pastorear. Nosotros no somos pastores, somos sacerdotes de nuestra casa, ¿sí? Comenzando por ahí, ¿sí? Y lo siguiente, en la iglesia estamos accionando este deber en nuestra iglesia, como la palabra nos enseña, ¿sí? Hay mucha tela que cortar aquí, hermano. Tenemos para unas 2 o 3 horas, hermano. Dios mío, esto es extenso y yo le prometo que si esta clase la sigue dando alguien más el otro domingo, le va a sacar más. Y si el pastor Ricardo ahorita nos acaba de exponer una tremenda enseñanza en 2 o 3 minutos. ¿Sí? O sea, esto nos debe de dejar parapléjicos, ¿sí? De pensar, de meditar en lo que nosotros estamos haciendo y cómo nosotros estamos aplicándonos. La palabra es viva, dice el pastor Ricardo el otro día, y eficaz, que quebranta. Jeremías dice que rompe la roca. Hebreos dice que traspasa el corazón y los tuétanos y parte el alma. Dios mío. La palabra de Dios es viva y está sentada a la diestra de Dios Padre. Así es. Sinceramente, orémosle al Señor para que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros y que sigamos aprendiendo cada día más. Pero como dice el escritor de este libro, en lo último está la acción. En el final, ¿cómo accionamos? ¿Cómo lo aplicamos y cómo accionamos? Ahí está el general sabe a quién manda la guerra y sabe a quién dice, tú vas a hacer esto, porque sabe cómo va a reaccionar y lo entrenó para eso. Vamos a orar. Estamos entrenados. Bueno, oramos, hermano, para entrar al templo. Bueno, gracias, Señor, te damos porque nos has permitido meditar en tu palabra, Te Señor. damos gracias. Nos humillamos ante ti, Señor. Nos humillamos. Gracias, Padre Santo. Glorificamos tu nombre, te exaltamos, te adoramos.
Llévanos con bien y trae con bien al resto de nuestros hermanos y hermanas que vienen en camino en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén. Se termina oficialmente y pasamos al templo, nos saludamos, nos abrazamos. Angelito, muy bien.